como de las pruebas que se realizan que son de interés en salud pública. Y finalmente, reiterar la circular 41 del 2020, que por temas de pandemia y muchas otras cosas, de pronto busco reiterar la obligatoriedad de las normas que hablamos acá, y adicionalmente la 2323 que habla de la Red Nacional de Laboratorios, y mencionar que a pesar de todos los cambios que hubo por la pandemia transitoriamente, siguen vigente la exigencia de todas estas normativas. Les quiero recordar también, aunque muy posiblemente ya todos ustedes tuvieron esta experiencia en su laboratorio o en sitios donde hayan trabajado, que la inscripción a la Red Nacional de Laboratorio tuvo varias etapas. La primera fase, la fase de enrolamiento, que fue un poco compleja para la mayoría de los laboratorios porque requería varios pasos de por sí. Detallamos también en el Lab Networking de años anteriores muchísimo en esta fase porque hubo muchos laboratorios que al momento que dictamos el webinar no habían podido aún inscribirse, y al momento de hoy también muchos laboratorios nuevos solicitan apoyo o asesoría en el enrolamiento de estas pruebas en la inscripción. La fase 2, Clínica General del Norte presente, bienvenido doctor. La fase 2, que es la fase de inscripción de pruebas y ensayos, es aquella en la cual una vez inscrito el laboratorio, por medio de la cual les conté, pasan por varios pasos y aplicativos, ya se tiene el acceso directamente a RELAB y por el delegado que se haya determinado en cada laboratorio para inscribir esas pruebas, delegado o delegados porque pueden ser varios, se ingresa y se hace la inscripción de aquellas pruebas y ensayos que el laboratorio procesa y son de interés en salud pública o control sanitario para los demás laboratorios. Y la fase 3 es la fase de verificación de la información, fase que estamos desde básicamente el año pasado, en la cual los laboratorios de salud pública están haciendo la verificación de todos los laboratorios que se inscribieron y las pruebas también que consignaron en el aplicativo RELAB. Esta fase 3 tiene, por si de pronto no lo tienen presente, un instructivo que es bien importante. Obviamente aplica principalmente a los laboratorios que van a hacer la verificación, que son los de salud pública, Instituto Nacional de Salud, INVIMA y Ministerio, pero es de interés de todos los laboratorios, ya que aquí menciona cómo es que se va a hacer la verificación de esas pruebas de interés en salud pública, la inscripción tanto del laboratorio como de cada prueba. Ese lineamiento lo consiguen en la página del Ministerio de Salud, donde encuentran consignados todos los pasos aplicativos e información actualizada relacionada con RELAP. El alcance entonces del documento es generar una guía para las autoridades, los laboratorios de salud pública y autoridades nacionales para realizar la respectiva verificación de la inscripción de información en RELAP. Importante tener muy presente que se hace énfasis en este documento que hay tres formas que mediante las cuales se va a hacer la verificación. Una es virtual, otra presencial y otra consta de una revisión documental. Y que esta parte virtual, si de pronto en algún momento los han contactado, ustedes saben que les hicieron la inspección virtual, esta inspección o revisión virtual no reemplaza para nada la verificación presencial, que si no les han realizado, en cualquier momento pueden realizarles. Recordarles también los estándares de calidad. Mencionamos que las resoluciones que mencionamos al inicio de la charla están enfocadas al cumplimiento de unos estándares de calidad. Los estándares de calidad como tal, a pesar de que cuando uno habla en otros gremios se entiende como, digamos que algo muy abierto, porque puede estar basado en diferentes normas. En los laboratorios clínicos, hablar de estándares de calidad se refiere a los consignados o más bien requeridos por la resolución 1619 y posteriores. Los estándares de calidad son esos requisitos técnicos que son definidos por Instituto Nacional de Salud y el INVIMA, Instituto Nacional de Salud, porque es el laboratorio nacional de referencia para los laboratorios clínicos, e INVIMA porque es el laboratorio de referencia para los laboratorios que realizan pruebas de control sanitario. Y ellos dos de la mano realizan la actualización y edición de los estándares de calidad. Es un Excel consignado o muchas veces en PDF, pero la mayoría un Excel consignado que encuentran ustedes en la página del Instituto Nacional de Salud. Y son esos requisitos básicos e indispensables que deben cumplir todos los diferentes actores, incluyendo los laboratorios clínicos que hacen parte del RELAB, que desempeñan cualquier actividad en cuanto a función pública. Ustedes los encuentran en la pantalla, aparece así, documentos de consulta. Este es un pantallazo de la página del instituto, donde pueden descargar la herramienta que hay, una para laboratorios de aguas, una para laboratorios clínicos y otra para los laboratorios de salud pública.
Los estándares son 6: organización y gestión, talento humano, infraestructura y dotación, referencia y contrarreferencia, bioseguridad y manejo de residuos y procesos prioritarios. Aquí un poquito más desglosados. Organización y gestión habla específicamente de los funcionamiento del laboratorio con eficiencia, calidad y oportunidad, y es, digamos, que siempre lo he dicho, uno de los que más trabajo nos ha requerido a los laboratorios clínicos, sobre todo cuando no tienen de base un sistema de gestión de calidad, porque aquí es donde está consignado todo lo que tiene que ver con sistema de gestión de calidad, control documental, políticas, y tiene que trabajarse muy de la mano con el departamento de calidad, cuando es una institución grande y tiene de pronto un laboratorio, un sistema, un proceso de calidad que no es específicamente laboratorio, sino institucional. Está también el estándar de talento humano, donde se establecen las políticas de personal y puestos de trabajo que demuestren la competencia del talento humano. Entonces, a pesar de que en similitud ya tenemos, por lo menos en nombre, un estándar de talento humano en habilitación con la 3100, este va un poco más allá porque, si recuerdan, en habilitación nos hablan y nos exigen más hojas de vida y que se cuente con el personal necesario y capacidad instalada, mientras que en estándares de calidad va pasos agigantados, exigiendo ya unas políticas específicas de personal, una estandarización de los procesos y una gestión del talento humano de tal forma que llega hasta evaluar obligatoriamente la competencia técnica del personal, que sé que también ha sido bastante dispendioso y nos ha dedicado trabajo, pero también siempre hacia la mejora de los laboratorios clínicos. Está el estándar de infraestructura y dotación, que habla de todos los requerimientos relacionados con instalaciones físicas, y aquí también se encuentra consignados los requerimientos de dotación y mantenimiento requeridos para realizar específicamente las pruebas de salud pública o de control sanitario que se realizan. El estándar de referencia y contrarreferencia se centra principalmente en calidad y bioseguridad en todos los procesos de manipulación, transporte y conservación de las muestras que son ítem o que son ensayo de interés en salud pública. El estándar de bioseguridad y manejo de los residuos, bien importante porque ancla aquí dos cosas. Uno, bioseguridad, que en general lo podemos tener como muy superficial en la normativa nacional hasta antes de la emisión de los estándares de calidad, y manejo de residuos, en lo cual sí hay bastante normativa y exigencia. Estos dos consolidados resumen la exigencia en cuanto a todo lo que tiene que ver con bioseguridad y gestión de residuos, que en conclusión, de lo más relevante en este aspecto es que debe ser liderado por un profesional o técnico en ingeniería ambiental. Y el último estándar, el de procesos prioritarios, recordemos que es el que consigna todas las actividades relacionadas en cuanto a la obligatoriedad en el sistema de vigilancia en salud pública y control sanitario, que tiene también varios ítems, pero en este encuentro, como les mencioné, nos vamos a centrar principalmente en los cambios que hay respecto a todos los requerimientos de las versiones anteriores de los estándares de calidad. ¿Cuáles son los cambios principales en esos estándares de calidad en su versión 3, que fue emitida en enero del 2020, en enero de este año 2022? La primera de ellas es que nos están hablando de la resolución 1646 del 2018, de la cual muchos laboratorios no estaban familiarizados. Vamos a hablar un poquito más de ello. Habla específicamente de la 561, recordemos, la mencionamos hace un momento, y hace referencia a la obligatoriedad de inscripción en la Red Nacional de Laboratorios, y no estaba consignada directamente dentro de la exigencia de los requisitos de estándares de calidad. Aquí ya lo menciona como prioritario, debe estar inscrito el laboratorio en la Red Nacional de Laboratorio. Otro ajuste importantísimo es la emisión, la exigencia de las medidas de bioseguridad basadas en el Manual de la Bioseguridad de la OMS del 2020, que es uno de los cambios más importantes para todos nosotros, porque nos obligan a darle un vuelco completo a todo lo que tiene que ver con bioseguridad, lo cual me parece muy, muy favorable para todos nosotros en el campo, pero va a requerir también recursos, talento humano y de muchas otras cosas para poderlo gestionar adecuadamente. Tiene cambios relacionados con el vocabulario, ya que se realiza un ajuste con todas las normas técnicas internacionales 9001 y 17025. Se elimina el numeral 1, donde de base nos exigían estar inscritos, no se exigían, no, perdón, se mencionaba si el laboratorio estaba acreditado con 17025, 15189
o tenía alguna certificación 9001. También mencionaba la habilitación, que es obligatoria e irrefutable para los laboratorios clínicos. Más bien se cambió, podría decirse, porque se eliminó, pero lo sustituyó el de la resolución 1646 del 2018. Y como cambio adicional, también tiene ahora una inclusión específica para aclarar y para generar otros vínculos para las áreas de tuberculosis y microbiología. Además, en general, tiene mayor descripción de las evidencias con las cuales se puede sustentar cada uno de los requerimientos de los diferentes estándares. Este cuadrito de acá, apareció de últimas, es para recordarles que los estándares de calidad, cuando los descargan por donde mostramos hace un momento en la página del instituto, es un Excel y tiene una hoja donde ustedes pueden detallar los cambios de cada una de las actualizaciones. Bueno, les dije que vamos a detallar un poquito más de la resolución 1646 del 2018, porque sé que es casi nueva, no están muy familiarizados la mayoría de los laboratorios y tampoco lo habíamos abordado en los webinars anteriores porque no estaba consignado en los estándares. Entonces, la resolución 1646 del 2018 es una resolución que especifica y orienta cuáles son esos exámenes de interés en salud pública que se deben realizar por parte de los laboratorios de salud pública, tanto departamentales como distritales, y además especifica o menciona que los criterios de rechazo o aceptación de las muestras remitidas por las entidades territoriales. Y menciona o es clara los estándares en mencionar que es tanto la resolución 1646 como el anexo técnico en los cuales se debe mostrar una implementación del sistema de gestión de calidad. Ese anexo técnico relaciona puntualmente cuáles son esas pruebas o ensayos de los diferentes eventos de interés en salud pública y hace como de acuerdo a la interacción con las actividades de referencia y contrarreferencia de la Red Nacional de Laboratorios. Eh, Recordemos también que hay un listado de las pruebas de interés en salud pública, porque cuando uno busca definiciones de pruebas de interés en salud pública, digamos que menciona siempre que las pruebas de interés en salud pública son determinadas por el Ministerio de Salud. Y solamente con ese concepto queda la duda de cuáles son esas pruebas en mi laboratorio. Por eso es que el ministerio dispone en su página principal o en su página donde se menciona todo lo que tiene que ver con la Red Nacional de Laboratorio, cuáles son esas pruebas de interés en salud pública. Estas pruebas se encuentran en un Excel que tiene varias pestañas, es bastante amigable y actualmente vamos en la versión 10. En la versión 6 vamos a hacer una recapitulación de pronto de los cambios que se han tenido desde el webinar o el Lab Networking 2021 hasta el momento, y en su versión 6 lo que hace es incluir diferentes pruebas tanto de físico-químicas de alimentos como activación de áreas temáticas de medicamentos y alimentos. Además se realiza actualización de las matrices. Recordemos, para estándares de calidad o para Red Nacional de Laboratorios, matrices son el tipo de muestras y la metodologías y documentos normativos. Estos metodologías y documentos normativos, recordemos que aplican para los laboratorios que realizan pruebas de control sanitario, es decir, no aplican para los laboratorios que realizan pruebas de interés en salud pública, los laboratorios clínicos. En la versión 7 hay un cambio relacionado con las pruebas, actualización de pruebas, matrices y metodologías. Se eliminaron, se actualizaron, se incluyeron otras. En su versión 8, que todas estas son del 2021, se genera una actualización también de las pruebas, de las descripciones de las pruebas, de las matrices, de las metodologías y documentos normativos. Y un cambio relevante en esta versión 8 es que también hay un cambio importante en todo lo que tiene que ver con las cepas. Bueno, de cepas, quiero hacer aquí un paréntesis porque lo pasé por alto hace un momento, y es tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con la Red Nacional de Laboratorios y Estándares de Calidad aplican también para cualquier laboratorio que maneje unas cepas de control especial. Pues estas cepas de control especial se encuentran en el mismo listado que estamos hablando de las pruebas de interés en salud pública, en una última pestaña. En la versión 8 se hace una actualización de estas cepas. Si ustedes tienen dudas de pronto de si las cepas que ustedes emplean son de control especial, acuden a este Excel y buscan la pestaña de cepas para ver cuáles son las determinadas por el ministerio.
Y en su versión 9, que fue emitida en septiembre del 2021, una de las actualizaciones, a mi punto de vista, más relevantes para el laboratorio clínico, se adiciona principalmente el área temática de tamizaje neonatal, acorde y alineándose a la ley 1980. Se hace inclusión de matrices, metodologías, métodos de ensayo, documentos normativos también, y hay otro cambio de muchísimo impacto, que es ahora cada que se va a inscribir una prueba, primero aparece la opción de si es una oferta activa, que quiere decir que si en algún momento se deja realizar la prueba, se puede desde allí actualizar. Y además, otra cosa muy importante es que hay un ítem ahora que solicita y es el objetivo de la prueba, y ya también vamos a detallar en ese aspecto. Finalmente, hace una aclaración respecto a la inclusión del código NULAB. El código NULAB está mencionado en las diferentes resoluciones, y este código se refiere a un consecutivo o indicativo que hay en los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios. Sin embargo, importantísimo tener en cuenta que para los laboratorios de salud pública, el código NULAB es el mismo código generado por el REPS de habilitación. El código NULAB de este modo queda específico solamente para aquellos laboratorios que realizan pruebas de control sanitario. Recordemos entonces, son los laboratorios que realizan pruebas de control de calidad en farma, en alimentos, en aguas. Conclusión, laboratorios clínicos no aplica código NULAB, o más bien no aplica, no, sino es el mismo código del REPS, de inscripción al REPS. Les mencionaba, estamos en la versión 10, que la versión 10 fue emitida en marzo del 2022. Esta versión 10 no tiene cambios relevantes para el laboratorio clínico porque hace actualización de ciertas pruebas orientadas a los laboratorios de medicamentos y de alimentos. Y vamos a abordar entonces un poquito más este detalle del objetivo de la prueba. Resulta que anteriormente no se nos preguntaba cuál era el objetivo de la prueba cuando la íbamos a inscribir en RELAB. Se asumía entonces que cada laboratorio clínico, en este caso, inscribía sus pruebas en las pruebas que realizaba únicamente. Ahora se abre este campo a 6 opciones, porque el objetivo de la prueba puede ser diagnóstico, que es efectivamente cuando el laboratorio en sí realiza esta prueba. Puede ser control de calidad, que aplicaría para salud pública principalmente, que son los que realizan control de calidad a los demás laboratorios y que también se inscriben en RELAB con un rol diferente. Está de vigilancia, aplicaría para salud pública, instituto de INVIMA. Está de inspección, vigilancia y control para las anteriores y además para el Ministerio de Salud Pública. Perdón, para el Ministerio de Salud. Está la opción de investigación, que es claramente cuando el laboratorio realiza esa prueba solamente para procesos de investigación que tiene en su laboratorio, no para emisión de un diagnóstico o un resultado de prueba de control sanitario. Y finalmente está muy importante para nosotros, y es que recordemos también que la normativa ha evolucionado bastante en estos últimos años, sobre todo el año pasado acá, con la emisión de la resolución 200 de POCT. Entonces, ahora se incluye el objetivo de la prueba como control de pruebas POCT. Y aunque no se encuentra documentado en los anexos ni en los instructivos, es claro entonces que también se debe inscribir por parte del laboratorio clínico las pruebas que no procesa, pero que sí asesora porque son realizadas por otro servicio, las pruebas específicamente de POCT. Que es importante también tener en cuenta respecto a esto, que los documentos aclaran que un laboratorio puede tener diferentes, o más bien, pruebas con diferentes objetivos. Pongo un ejemplo. Un laboratorio puede realizar su VIH mediante diferentes metodologías para diagnóstico y tiene que inscribir esas metodologías con el objetivo de diagnóstico. Pero ese mismo laboratorio puede asesorar a otros servicios, puede ser urgencias, puede ser consulta externa, en la realización o ejecución de pruebas rápidas para VIH. En ese caso, también inscribiría adicional a la de su laboratorio como diagnóstico la prueba de VIH, pero por control de pruebas de POCT. Los documentos también aclaran que dentro del aplicativo el rol registrador, que es el que aplica para todos los laboratorios clínicos convencionales, es decir, diferente a los laboratorios de salud pública. Ese rol registrador puede ingresar al aplicativo y actualizar o diligenciar este campo, porque obviamente quedó vacío si hicieron la inscripción de las pruebas antes de la emisión de la versión 9 del listado de pruebas del Ministerio de Salud. El listado que les menciono tiene clasificadas las pruebas que son de interés en salud pública o control sanitaria por áreas temáticas.
La primera de ellas es, digamos que esa clasificación sí la realizo aquí para dar claridad, pero es un grupo grande de las pruebas que aplican en clínica, es decir, para laboratorios clínicos. Están las áreas temáticas de genética, micobacterias, microbiología, parasitología, virología, pruebas de paternidad, los laboratorios que las realizan, pruebas de toxicología, pruebas para tamizaje neonatal y dejo de últimas esta de pruebas para huérfanas porque es un listado bastante extenso y siempre me gusta dejar la recomendación de que la revisen en detalle porque puede sonar a que son pruebas muy especializadas y de hecho en su mayoría sí lo son, pero también tiene una gran cantidad de pruebas que realiza cualquier laboratorio clínico incluidas dentro de este perfil que pueden pasarse por alto si ustedes no detallan esta pestaña o este apartado de el área temática de pruebas para huérfanas. Entonces los invito a que realicen la verificación en detalle porque se encuentran pruebas como CK, recuento de plaquetas, entre muchas otras que usamos muy comúnmente en nuestro laboratorio clínico. De otro tipo de laboratorios existen las áreas temáticas para aguas para consumo humano, entomología, físico-químico de alimentos, físico-químico de medicamentos, microbiología de alimentos, microbiología de medicamentos y además existe otra área temática que es la de patología. Obviamente aplica para los laboratorios que realizan este tipo de pruebas que están habilitados como laboratorios de patología. En la versión 3, vamos a volver a los denominados estándares de calidad. Había mencionado que pasaron ahora a una versión 3. Esta versión 3 tiene cambios sustanciosos que se emitieron desde enero de este año. El primero de ellos es la adición del 1.10, del requisito 1.10, que hace referencia a la necesidad de que cada institución, o más bien la obligatoriedad de que cada institución implemente la política de gestión del riesgo general en cumplimiento de la misión objetivos de su organización y debe serlo bastante completa para cumplir o para abordar y gestionar cualquier tipo de riesgo, incluyendo los generados de gestión de residuos, de bioseguridad, pero también todos los institucionales acorde a la misión y objetivos de cada institución. El numeral 1.1 tuvo un cambio y es que les había mencionado también anteriormente, se eliminó lo que mencionaba la obligatoriedad o la necesidad de evaluar si había una certificación o acreditación con 17025, 15189 o 9001 y se adicionó la resolución que ya mencionamos, la 1646 del 2018 y su anexo. Y aclara, ese es el primero de todos, y aclara que el laboratorio debe implementar su sistema de gestión de calidad basado en todo lo que nos menciona la resolución 1646. Hubo también una unificación de que anteriormente era 1.22 y 1.23, ahora quedó en 1.22 consignado como el procedimiento de generación, emisión, aprobación y entrega de informes y la directriz para la protección de los resultados, incluso si se transmiten de forma telefónica, internet o cuál es la modalidad. En este estándar 3, algo bien importante es que como recomendación y enfoque, lo primero es tener presente la migración de la resolución 2003 a 3100, que según la última resolución que salió, hay plazo hasta mayo del 2023 para hacer esta homologación. Si ustedes no han hecho la actualización del portafolio de servicios con 3100 o de autoevaluación con 3100, todavía tienen el plazo de realizarlo hasta mayo. Si ya le hicieron, pues no hay vuelta atrás y ya todo tiene que estar implementado con 3100 y es lo primero porque recordemos que habilitación es la puerta de entrada al sistema obligatorio de garantía de calidad. Es decir, que todos los laboratorios clínicos y en general servicios de salud, independientemente de la magnitud, complejidad, número de servicios, ubicación, tienen que estar habilitados y cumplir con todo lo que establece esta normativa. Entonces, lo primero es reforzar el cumplimiento, porque desafortunadamente algo muy común que sucede es que esta habilitación se pone todo el mundo a correr generalmente cuando se anuncia una visita, o una auditoría interna o algo así, pero el deber ser, porque el objetivo es que el servicio sea confiable y sea seguro para el paciente en todo momento, el deber ser es que siempre esté en cumplimiento, teniendo en cuenta los cambios que se presentan en la rutina del laboratorio, en el día a día, grandes y pequeños. Entonces, el primer requerimiento o el primer tip o recomendación para lograr este cumplimiento en organización y gestión es que verifiquen cómo están ustedes en 3100. También sucede una situación muy curiosa y es que muchas veces cuando son instituciones grandes, sobre todo, tienen un sistema, un proceso de calidad bien consolidado,
el laboratorio se relaja mucho con el tema, lo deja, digamos que apoyado en ese departamento de calidad, y si ahí le olvida un poco, posiblemente los líderes sí, pero no todo el personal, de qué es lo que pide habilitación. Entonces hay que tener eso muy presente, fresco, para que también sea un sistema de gestión de calidad que sea flexible, que todo el tiempo ustedes puedan estar participando, detectando riesgos y mencionando en qué pueden estar incumpliendo. La segunda recomendación es que ahora sí se centren, si ya hicieron toda esta migración en detalle y como debe ser, se centren en el sistema de gestión de calidad, qué es lo que hay que hacer para implementarlo, cómo tienen que trabajar de la mano con calidad cuando la tienen, o cómo tiene que el laboratorio ahora involucrarse en todo lo que tiene que ver con sistema de gestión de calidad para poder conseguirlo. Y finalmente hay otros aspectos que están contemplados y de pronto no los teníamos tan presentes, como toda la parte de gestión de compras, aseguramiento de la calidad técnica, que algunos aspectos ya no los piden en habilitación, otros no mucho, para poder llevar a cabo el plan que ustedes tengan. Recordando siempre que para que un sistema de gestión de calidad funcione adecuadamente, tiene que llevarse a cabo el ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, y que la recomendación es que siempre ustedes destinen la mayor parte de recursos, tiempo y todo a la planificación, porque si ustedes realizan adecuadamente una planificación, después digamos que todo va a surgir y va a moverse como debe ser con el ciclo PHBA. En cambio, de pronto, si hay falencias, quedan incompletas, hay dudas, posiblemente cuando ustedes vayan al hacer, les toca devolverse, o hay fallas y les toca volver a actuar, devolverse hasta actuar para poder ajustar esa planificación. Entonces, recuerden que el paso más importante de todos es la planificación. Otro enfoque importantísimo en el plan de acción, que esto que estamos mencionando aplica no solo para organización y gestión, sino para todo el resto de lo que vamos a hablar, es tener en cuenta cuando se genera un plan de acción, que es muy relevante establecer quién va a realizar cada una de las actividades, asignando el responsable con el cargo y fijando metas. Hay veces uno encuentra unos planes en los cuales se ponen unas actividades que suenan muy bonitas, pero no está asignado un responsable, posiblemente se quedan sin hacer o se generan reprocesos porque lo están haciendo dos personas, dos procesos a la vez o dos cargos a la vez. Estimar el cuándo, siendo muy objetivo en cuánto va a durar esta actividad, y dejando evidencia en cronogramas, en los planes que ustedes tengan, y contemplando la duración real de esas actividades para no tenernos que volver otra vez a mirar por qué no cumplimos y cuánto plazo adicional hay que generar. El orden también es supremamente relevante, porque recordemos que todo tiene un orden consecutivo, también se encuentran falencias en el orden de las actividades. Hay veces uno ve la actividad final por allá, o actividades que requieren de un paso anterior de primeras y el pasito que es fundamental por allá de últimas. Entonces, así parezca obvio, es bien importante verificar que el orden sea el adecuado. El cómo, porque se refiere a los recursos, no siempre depende de la persona que está gestionando el plan de acción o el que está liderando el proceso, sino que muchas veces o generalmente se requiere el apoyo total de la dirección del laboratorio, de la entidad, porque se requieren recursos humanos, técnicos, financieros, entre otros. Y el para qué, a pesar de que casi nunca lo consignamos en el paso a paso de nuestros planes de acción, es muy relevante tenerlo claro, y que tenga sobre todo claridad la persona a la que se le asigna algún procedimiento o paso de ese plan de mejora, porque si no se entiende o no se tiene claro el sentido, pues posiblemente no se haga de la mejor forma o de la mejor manera la actividad que se asigna. Entonces, el objetivo del para qué también es bien relevante. Un poquito cargada esta diapositiva, pero es para dejarles el mensaje y la claridad de cuál es la indicación o la asesoría que podemos brindarles para que ustedes cumplan a la mayor cabalidad todo lo que nos trae organización y gestión. Lo primero es tener en cuenta que hay un requisito que de pronto no estaba abordado tan específicamente en habilitación, que es la participación en la evaluación técnica por parte del laboratorio en toda la consecución de insumos, reactivos, materiales, servicios, etcétera. El plan de acción sugerido es recordarles que no está tan complicada la tarea, porque desde la misma habilitación en dispositivos médicos nos están solicitando el proceso de compras en general. Es solamente entrar a verificar cómo está ese procedimiento de compras y si está consignado en detalle cómo se realiza la autorización por parte del laboratorio. Muchas veces se realiza siempre la verificación y aprobación por parte del laboratorio, pero dentro del procedimiento no estaba consignado, entonces no hay cómo demostrar que así se realizó. Entonces, devolverse al mismo procedimiento de compras o el similar que ustedes tengan en su institución, verificar que esté especificado el paso por el cual se realiza la autorización por parte del líder del laboratorio en sí,
Puede ser, como ustedes lo determinen, puede ser por un correo, un formato específico, una reunión, un acta, siempre y cuando ustedes lo tengan mencionado en su documento y puedan hacer la traza a todas las pruebas de interés en salud pública de que han hecho la compra o adquisición de materiales, insumos, servicios, etcétera, con la aprobación del laboratorio, como lo tienen planificado y documentado en su documento de compras. En cuanto al estándar 1.16, que nos habla de la confidencialidad de resultados, también nuevo, porque no lo pedían tan explícitamente en habilitación, es recordarles que siempre todos los sistemas de gestión se trabajan de la mano, no solo con calidad, sino en este caso y para muchos otros que ya vamos a hablar, con talento humano. Y es devolverse a trabajar y a revisar con talento humano cómo están los contratos, las cláusulas de confidencialidad o cuáles son esas barreras que ustedes, que son demostrables para la confidencialidad de los resultados que son de interés en salud pública. En cuanto al 1.17, que nos habla de la trazabilidad metrológica, digamos que no es tan nuevo, porque haciendo aquí un recorderis, trazabilidad metrológica se refiere a todo el requerimiento en cuanto a control de calidad, a patrones y otras más que ya nos piden normativas anteriores, pero aquí es muy puntual en mencionar los certificados de materiales de referencia, análisis de reactivos y fichas técnicas. Entonces, esto tampoco es nuevo porque recordemos que habilitación nos pide procesos documentados de tecno y reactivo vigilancia. Es también devolvernos a esos procesos y verificar si tenemos explícita el requerimiento, recolección y verificación de esos certificados de materiales de referencia, análisis de reactivos, fichas técnicas, calibraciones, fichas de seguridad, entre otras. Y si no es así, no lo tienen, pues es ajustar ese proceso y empezar a solicitarlo retrospectivamente, porque esto no, digamos que está vigente hace ratico. Estos nuevos estándares son de enero, pero desde atrás ya estaban mencionándose algo similar. Entonces es verificar que ustedes lo tengan de forma retrospectiva. Recordemos que para ANAR, ustedes tienen ya consulta en ANAR Cloud y pueden entrar y descargar la información que necesiten. Y si de pronto no encuentran algo allí, pues pueden comunicarse con su ejecutivo de cuenta para que tengan completa la información. En cuanto al 1.22, que es el último en el cual les quiero hacer una recomendación de organización y gestión, es tener en cuenta que se nos solicita un procedimiento donde se especifique el contenido, responsabilidades para toda la generación, emisión, aprobación y entrega de informes o reportes. Y para ello, bueno, y aquí también se consigna o se une con la protección de los resultados emitidos de manera directa. En este caso, son generalmente dos procedimientos. Esto no es cerrado, ustedes pueden mirar cómo documentan en su institución, pero en general los laboratorios tienen un documento donde habla de toda la parte de entrega de resultados, que es lo nuevo, porque ya para procedimientos no lo pedían desde hace ratico, y la validación de resultados, es mirar que todo eso esté estructurado, lo tengamos textual en nuestro proceso y estemos verificando la adherencia a ese proceso en cuanto a entrega de resultados, firma y o validación de resultados. Y hacer también aquí un paréntesis especial para mencionar el manejo de esos resultados cuando se realizan vía telefónica. Recuerde que en la medida de las posibilidades no hay que dejar nada telefónico porque es más difícil de constatar. Sin embargo, sabemos que la realidad actual nos exige en ciertos casos que ustedes tienen que mirar cuándo sí, cuándo no y qué priorizan. Se pueden dar resultados telefónicos. Una urgencia vital puede llamar el médico, la enfermera a preguntar el valor de una hemoglobina para tomar determinaciones como una transfusión. Y no podemos tampoco complicar el proceso hasta que no lo valide, si se dañó el sistema o por algún otro medio. Pero si vamos a realizar este resultado de forma telefónica, es muy importante porque ese es un punto crítico del proceso, que ustedes dejen documentado cuáles son las estrategias que tienen implementado para garantizar la seguridad en esos resultados telefónicos, que gente como recomendación deben abordar un feedback de la información y que esto quede consignado y que sea una política, todo el mundo lo tenga como cultura en todo momento. Se refiere este feedback a que si van a dictar algún resultado telefónico, primero deben emitir el resultado de forma clara y segundo deben pedir a la persona a la cual le remitieron la información que repita, por favor, qué es lo que le acaban de mencionar. Hay veces uno asume que habló claro y que se entendió, pero muchas veces resulta que no. Les pido un segundito. Entonces es bien importante también dejar esta parte clara. Idealmente, estos resultados telefónicos debe consignarse la persona a la cual se le emitió la información con cargo y con nombre, y se debe consignar también la hora en la cual se dio la información y recomendado también que ustedes dejen el feedback de lo que si se realizó o no el feedback y ojalá pues qué fue lo que le entendió la persona.
El siguiente estándar que nos hablan estándares de calidad son los estándares de talento humano. En su versión 3, el cambio principal radica en algo y es la implementación o complementación de los roles en cuanto a... bueno, perdón. El 2.1 nos habla, son dos cambios, perdón. El primero de ellos nos habla de la complementación del documento de gestión del personal, donde aclara que se deben reflejar los roles y responsabilidades y hace referencia a los perfiles de cargo, tan importantes para planificar talento humano, pero que también tenemos falencia. La mayoría de los laboratorios han empezado a trabajar en ello solamente a partir de la exigencia con los estándares de calidad. Y el perfil de cargo, recordemos, es la hoja de ruta para todo, están consignadas las funciones principales de cada cargo, no de cada persona, sino de cada cargo, y es lo que ayuda a los coordinadores a verificar que todas las funciones evidentemente sí estén asignadas a alguien y que además no estén duplicadas, porque cuando se duplican las actividades, siempre pongo el ejemplo de las temperaturas, uno va a mirar y ningún cargo las tiene consignadas, ¿sí? Si ningún cargo las tiene consignadas, puede ser que es que hay una persona muy juiciosa que todos los días lo hace así no lo tenga en su perfil de cargo, pero si esa persona no está, se pierde el hilo del entrenamiento, posiblemente se deje de llevar este control tan importante. O también que esté consignado en dos perfiles, el bacteriólogo y el auxiliar. Cuando esto sucede, también está el mismo riesgo. Uno, que se estén generando reprocesos y se ven comúnmente, porque el bacteriólogo lleva una gráfica y el auxiliar otra. O también que pase lo contrario, cada uno se confía en que eso lo hace el auxiliar y el otro que el bacteriólogo y ninguno lo está haciendo. Entonces, es una forma de tomar, es una llamado a tomar el tiempo para verificar esos perfiles de cargo y asignación de funciones, sobre todo, para que todo se realice de forma adecuada. Y obviamente, para que esto funcione, el perfil de cargo tiene que ser socializado al personal, tiene que ser la hoja de ruta para que cada personal sepa qué es lo que le corresponde realizar. El 2.7, el requerimiento 2.7 de talento humano, tiene un ajuste importante y es que ahora exige que sea un profesional debidamente certificado o técnico en temas ambientales, que el que lidere también la parte de bioseguridad. Ya no lo pedían anteriormente para liderazgo de todo lo que tiene que ver con plan de gestión de residuos hospitalarios y similares. Aquí nos están diciendo, además, esa persona también debe liderar el programa de bioseguridad. Me parece supremamente oportuno, pero una tarea grande para realizar en este momento y es vincular a esa persona líder de ambiental en todo lo de talento humano a propósito de la exigencia ahora de la adecuación de bioseguridad con el manual de bioseguridad de la OMS en su edición cuarta, que fue la emitida en el 2020. En talento humano, igual se tiene que seguir el ciclo PHBA. Aquí, más o menos para resumirles, el ciclo planificar de talento humano consiste en el organigrama. El organigrama generalmente es un documento que tiene que aprobar la alta dirección, por lo tanto es supremamente relevante que cuando ustedes vayan a hacer la propuesta lo hayan analizado muy bien y estén todos los cargos del laboratorio allí. Y contra ese organigrama crucen ahora sí perfiles de cargo y todos los demás documentos que se nos piden en talento humano. Segundo es estandarizar ese proceso de gestión del talento humano y es donde nos invitan también al laboratorio a meternos de lleno en todos los otros procesos y realizar una real interrelación y trabajo en sinergia con ellos, porque muchas veces los tenemos allá aparte. Sí, claro, yo me hablo todos los días porque tengo que hacer solicitud de talento humano, porque para pasar un memorando, porque para vacaciones siempre estoy como líder cruzando información con talento humano, pero ¿usted conoce realmente cómo es el proceso de gestión de talento humano? Aquí muchas veces nosotros podemos aportar muchas cosas y es verificar que realmente estén todos los pasos como nos lo solicitan acá, sobre todo lo que nos piden específicamente relacionado con la elaboración de perfiles de cargo, que quién más que el líder del proceso es el que sabe que estén efectivamente realizados como se necesitan. Y además de los perfiles de cargo, las evaluaciones de la parte de la inducción técnica que talento humano no va a poder manejar, no está dentro del alcance de ellos, y la evaluación técnica del personal. Cuando nos hablan de evaluación técnica, recordemos que nos está pidiendo que nosotros evaluemos que el personal esté capacitado para realizar todas las tareas técnicas que le corresponden. Es decir, que no podemos dejar esa tarea o decir, eso es la evaluación de desempeño que hace talento humano, porque talento humano hace una tarea muy juiciosa en general desde hace muchos años evaluando al personal, pero ellos no incluyen la parte técnica porque tampoco tienen la competencia para hacerlo. La evaluación técnica tiene que hacerlo el líder técnico de la institución, que generalmente es o el coordinador o un rol similar,
que conoce cuáles son las funciones técnicas específicas. Entonces también nos ha tocado trabajar fuertemente en toda esta actividad. En cuanto al hacer, después de que planificamos adecuadamente, es seguir el paso a paso este procedimiento de talento humano y conseguir el paso a paso. Sabemos que eso le corresponde a talento humano, pero es desde el laboratorio mirar que se esté aplicando adecuadamente para su personal, porque es el laboratorio quien responde por la idoneidad de los resultados y tiene que ver mucho con talento humano, con la selección del personal, evaluación técnica, etcétera. En el hacer también está todo lo de la contratación efectivamente del personal que se tiene requerido y que esa contratación se realice contra el perfil de cargo, porque en el perfil de cargo también se debe establecer la formación, experiencia y cursos necesarios del personal. Y finalmente, la ejecución de las capacitaciones que debe programarse de talento humano, pero de la mano con el laboratorio, porque como reitero, talento humano tiene muchos temas allí involucrados, pero hay muchos temas técnicos que solamente puede proponer y organizar el líder técnico del laboratorio. En cuanto a la verificación, está la evaluación de las inducciones, algo bien importante, porque también talento humano maneja esas inducciones, pero generalmente las inducciones son corporativas. Conozca la misión, la política, como es aquí la parte de talento humano en cuanto a la contratación, a la solicitud de permisos, muchas otras cosas muy relevantes, pero no se detalla hasta el punto de hacer esa inducción técnica. Venga, técnicamente, ¿cómo se le va a entrenar acá al personal? ¿Dónde quedan los equipos? ¿Cuáles equipos se utilizan? ¿Cuáles son los mantenimientos? Y qué es lo mínimo que debe conocer esa persona para poder empezar a firmar o a trabajar en este laboratorio. Entonces, también se trabaja de la mano con el laboratorio. Además, en esa parte de verificación está también la evaluación de las capacitaciones, las evaluaciones de desempeño técnico periódicas, mínimo anualmente al personal, y los indicadores, cumplimiento de los indicadores que se implementen desde talento humano. Finalmente, el actuar, recordemos que cuando hablamos del ciclo PHBA es tomar todas las acciones respecto a las falencias u oportunidades de mejora que podamos ver durante toda esta gestión del talento humano. Bueno, el siguiente estándar es el estándar de infraestructura y dotación. Este es bien amplio también porque consolida casi que dos estándares diferentes de habilitación. Infraestructura, en lo referido a todo lo que tiene que ver con la planta física de la institución, y dotación referida a lo mínimo que se requiere para poder realizar o ejecutar una prueba de interés en salud pública o control sanitario. Acá tenemos principalmente 5 cambios relevantes. El primero de ellos es la parte de reforzamiento sísmico. Esa parte de reforzamiento sísmico ya se pedía desde antes. El cambio aquí es que ahora se aclara, sismoresistencia es exigida para todos los laboratorios que tienen adecuaciones o su infraestructura es completamente nueva y fue realizada después del 2010. Pero cuando son instituciones de antes del 2010 es obligatorio que cuente entonces con el reforzamiento sísmico y hay varias formas de demostrar esto, pero la principal o la más fácil de pronto es que se realice la certificación mediante un ingeniero catastral o civil, que pueda también demostrar la idoneidad mediante su título de formación profesional. Segundo requerimiento que cambia acá es la parte de pesaje. Desde siempre los estándares de calidad han mencionado que se debe establecer cuando se necesite, estaba antes, una área o ambiente de pesaje, un espacio de pesaje que cumpla con ciertas características, como por ejemplo que sea libre de corrientes de aire, libres de vibración, en mesones estables, para poder garantizar que ese sistema de pesaje se mantiene estable con los mantenimientos o los mantenimientos metrológicos que les corresponden. Acá lo que cambia es que ahora dice al menos cada laboratorio debe contar con un área o espacio para pesaje. Es decir, que usted tiene que tenerlo y vaya pensando dónde va a disponer de este espacio en su laboratorio clínico. Como mínimo, tenemos la exigencia de PEGIRASA, toda la parte de gestión de residuos, y se nos exige una báscula para el pesaje de residuos. Mínimo, esa es la que usted puede revisar. Pero adicionalmente, muchas veces se hacen pesaje de soluciones, reactivos, etcétera, que son importantísimas en la confiabilidad de nuestros resultados. Entonces, ese espacio debe tener un cuidado especial, como lo menciona el requerimiento, que es el 3.3. En cuanto al 3.7, también hay un cambio especial porque se nos ha pedido también lavado de material, pero también mencionado cuando se necesite un lavado de material que puede ser un área o ambiente. Ahora dice, el laboratorio debe contar con al menos un área o ambiente de lavado de material. También vayan pensando
si de pronto no lo tienen, cómo van a hacer esta parte. Me parece completamente a favor este requerimiento, porque muchos laboratorios yo no lavo nada, pero en la realidad es que sí se lavan cosas. Mínimo se lavan partes de equipos y es necesario disponer de esta poseta. No nos está diciendo tenga un ambiente exclusivo para ello, nos dice un área o ambiente, es decir, que usted puede tener una poseta que pueda incluso turnar con otras actividades técnicas para el lavado de material. Pero ojo con esto, porque recordemos que si es lavado de manos o es algo limpio, eso sí debe ser de uso exclusivo. Es decir, que ese lavado de material, usted esa poseta la podría turnar, por ejemplo, podría ser según el volumen y otras cosas, y el riesgo que haya con coloraciones cuando no son de alto riesgo ni de muestras respiratorias, o mirar con qué otros procedimientos usted tiene de lavados de glóbulos rojos o algo así, para que allí mismo pueda mirar si puede turnar el lavado de material siempre y cuando por volumen y todo ello sí se pueda, lo permita compartir. El cambio también en el 3.8, donde se habla del discutido sistema de ventilación. El sistema de ventilación menciona que mencionaba antes muchos detalles respecto a que sugería la presión negativa y otras cosas, y aquí pareciera tranquilizarnos en general un poco porque habla de que el sistema de ventilación debe ser acorde a los procedimientos que se realizan en la institución, es decir, deja un poquito más de libertad. Pero no se confíen porque de todas formas esta parte es supremamente relevante en la calidad de nuestros resultados y más adelante nos está exigiendo el cumplimiento del manual de bioseguridad de la OMS y allí es bien claro en mencionar que requiere un sistema de ventilación siempre en el laboratorio clínico, que si no se puede por ventilación natural y se requiere por ventilación artificial, tiene que tener un ducto de entrada y de salida, básicamente es una presión negativa. Este traduce que cuando tenemos riesgo de contaminación por aerosoles, no puede ser una ventilación natural donde abramos la ventana y las cosas queden allá al lado de la persona que pase, sino que tiene que ser un sistema específico de ventilación orientada por las personas expertas en el tema que nos garantice que tengamos todo el cumplimiento, que ustedes si tienen dudas, porque yo sé que esto en general trae muchas dudas para los laboratorios, pueden consultar el detalle del manual de bioseguridad de tuberculosis o del manual de la OPS de tuberculosis que en su módulo 2 tiene un par de párrafos donde establece claramente cuál es el requerimiento de esa ventilación, incluso con número de recambios por hora. Y el último requerimiento que tiene cambio en el estándar de infraestructura y dotación es en cuanto a la planta eléctrica. Y esto es más alineándose a habilitación, porque desde habilitación nos piden una planta eléctrica, pero aquí no estaba mencionada directamente. Aquí ya nos está diciendo el laboratorio tiene que contar con, recordemos que contar con, es que tiene que indiscutiblemente contar con tener una planta eléctrica en su laboratorio que dé cobertura a todo lo que, sobre todo a la cadena de frío y a todo lo que impacte en cuanto a la realización y ejecución de pruebas de interés en salud pública y control sanitario. Pasamos al siguiente requerimiento, perdón, al siguiente estándar, es el estándar de referencia y contrarreferencia. Y aquí principalmente no, acá sí podemos detallarlos porque el estándar de referencia y contrarreferencia es el más corto de todos y son 4 estándares, 4 requerimientos dentro del estándar. El primero relacionado con toda la parte de gestión de muestras y entrega de resultados, que nos pide que nosotros tengamos todo el detalle desde la recepción, transporte, embalaje, etcétera, de las muestras y que detallemos la oportunidad en la cual ofrecemos cada una de las pruebas de interés en salud pública en un documento. Es revisar que sus documentos sí estén con ese detalle, cojan textualmente el 4.1 y revise que cada uno de sus procedimientos sí tenga toda esa información, tanto de las pruebas que usted realiza en el laboratorio como de las pruebas que remite. El segundo estándar nos habla de referencia y contrarreferencia. Obviamente, se trata de todas las pruebas que remitimos. La remisión no solamente a los laboratorios de la red, sino la remisión a los laboratorios de salud pública, sea para temas de diagnóstico, porque también los podemos remitir para diagnóstico o de control de calidad. Entonces, hay que revisar muy bien que nuestro documento contenga todo el detalle de cuáles son las pruebas que remitimos, a quién remitimos y cómo se manejan los reportes de esos laboratorios o pruebas remitidas. Recordemos también que por habilitación es obligatorio que las pruebas que se remiten a otro laboratorio tienen que reportarse con el nombre del laboratorio y la persona que realiza el reporte. Si ustedes van a tomar la decisión de digitar, que es la menos recomendada que existe, cuídense muy bien de, primero, pues errores de transcripción y segundo, de garantizar que siempre ponga el laboratorio que realizó la prueba y la persona que lo validó.
El tercer requerimiento se trata del conocimiento que se debe garantizar por parte de coordinación y de la dirección del laboratorio, de que todo el personal implicado en referencia y contrarreferencia conozcan detalle esos documentos, el procedimiento y genere adherencia a ellos. Y el cuarto requerimiento se trata en el estándar de referencia y contrarreferencia es el de trazabilidad, donde nos menciona que debe estar estandarizado el manejo de las muestras para garantizar la trazabilidad desde la misma recepción, ingreso, etcétera, hasta el reporte del resultado. Y acá siempre hago mucho énfasis en que nosotros, en general, para los laboratorios, es muy fácil mencionar en todas partes que tenemos la seguridad de la trazabilidad porque contamos con software de laboratorio, que realmente es una ayuda muy, muy, muy valiosa que aporta la seguridad porque es más fácil con un sticker generar la identificación del tubo hasta que yo lo guardo. Pero aquí no, recordemos que conlleva muchas otras más cosas. Primero, es siempre recomendado que identifique manualmente las muestras y que tenga la política y el estandarizado el procedimiento de que se marquen manualmente las muestras y se ponga el sticker de modo tal que se pueda verificar siempre contra la marcación manual y el sticker. Y aquí van a tener ustedes una barrera de seguridad importante. Y segundo, hacer muchísimo énfasis en ese manejo de las muestras que no son directamente del tubo. Cuando usted marca una lámina, cuando usted monta la orina, el coprológico, la coloración, ¿cuáles son los identificadores mínimos que tiene estandarizado en su laboratorio? ¿Y dónde tiene eso documentado? ¿Cómo garantiza que justamente en esa parte del montaje que de pronto realiza otro personal, auxiliares, etcétera, no hubo una muestra, un resultado que no era de esa paciente? Entonces, realizar un detalle en toda esta parte y preguntarse si su laboratorio tiene documentada esta información y está estandarizada y en cumplimiento a todo lo que tiene que ver con la trazabilidad. El siguiente estándar es el estándar de bioseguridad y manejo de los residuos. Este estándar es el que les va a dejar medidas y es el que nos habla en primer lugar, requerimiento 5.2 de los cambios que debe el manual de bioseguridad. Ahora nos dice, y vayan preguntándose ustedes cómo está su manual de bioseguridad, nos dice el manual de bioseguridad debe tener un enfoque basado en la identificación, análisis y gestión de riesgos. Hace usted el análisis de riesgos de bioseguridad en su laboratorio y acorde a eso realiza la gestión e implementación de barreras tanto en infraestructura como en elementos de protección personal, etcétera. Eso es lo principal que nos trae el manual. Además de eso, ya nos habla específicamente de elementos de protección personal. Dice que se debe contar con elementos de protección personal en el laboratorio acorde a los riesgos tanto químicos como biológicos. Entonces también aquí empieza a abrir otra puerta. No solamente es lo biológico, el tipo de muestras y la infección, es el riesgo químico. Cuando necesita usted unos guantes térmicos, se utiliza nitrógeno líquido, tiene las barreras que necesita su personal y está entrenado en cómo usarlas y usarlas, los mensajes exportan hielo seco, tienen los elementos de protección personal que necesitan y los saben emplear, los mantienen en buen estado de impacto, y en este mismo cambio hay una que se debe bien las que piden desde el mismo. Otro numeral que cambió es que residuos, voy a recapitular y reiterar en que el laboratorio tiene que cumplir con todo lo que tiene que ver con PEGIRASA. El cambio puntualmente en este numeral aborda, o más bien se basa en que especifica que se debe hacer la clasificación del uso de los elementos, de los recipientes según el código de colores, de acuerdo a la actividad que se realiza en cada sección del laboratorio. Es decir, usted tiene que mencionar exactamente por cada sección cuál es el código de colores para los recipientes donde usted descarta los residuos. Y el último cambio que tiene el estándar de bioseguridad y manejo de residuos es el QUAD 5.14, que ahora exige que los laboratorios, esto no es nuevo, pero no estaba tan textual, por lo menos en estas normas, que el laboratorio debe contar con la caracterización de aguas residuales. Ustedes ya la tienen, y si ya la tienen, verifique que su laboratorio que la realiza esté acreditado por el IDEAM. Es obligatorio de la acreditación por IDEAM. Además, cuente con los permisos para las emisiones atmosféricas. No aplica para todos, sino para los que generen algún tipo de emisión atmosférica.
Esto es en cuanto a bioseguridad y manejo de residuos. Bueno, acá también hay una nueva que está más bien reciente, y es que en las secciones anteriores del Lab Networking pudimos abordar este documento, que son los lineamientos nacionales para la bioseguridad. Yo les contaba, y lo reitero en este momento, que es un documento muy importante para nosotros en Colombia, porque bioseguridad lo tenemos mencionado en habilitación, pero no hemos profundizado mucho en las normas obligatorias para laboratorios clínicos. Este documento, que se emitió su primera versión en el año pasado, ya nos ha pasado, no, en el 2020, nos empezó a mencionar documentos internacionales que sí están muy avanzados en cuanto a bioseguridad, que debemos tener en cuenta. Espero ustedes hayan tenido la oportunidad de consultarlos. Entonces, en esta versión en este septiembre del mes pasado, se emitió la versión 2, que espero la puedan descargar de la página del ministerio. Si tienen dificultad, con mucho gusto nosotros los podemos apoyar en el envío, pero siempre la fuente primaria de todo ello es la página del ministerio, en donde encuentran todo lo de RELAP. Si de pronto tienen dificultad porque es una ruta bastante larga, ustedes pueden poner Ministerio de Salud, RELAP, y ahí les muestra. Lo primero es un artículo que habla de RELAP, que es del ministerio. En alguna parte, al finalizar, tienen el link de acceso, para si de pronto les queda difícil, porque realmente es una ruta un poquito larga. En esa página, cuando ustedes dan el link, en la parte inferior están todos los anexos que tienen que ver con la Red Nacional de Laboratorios, y encuentran también este documento, que es el de bioseguridad. Lo único que no encuentran en la página del ministerio son las herramientas de verificación, es decir, los estándares en sí, que esos los encuentran en la página del Instituto Nacional de Salud. Bueno, este documento es muy, muy, muy importante, esta versión 2, porque nos actualiza los documentos y los completa, que debemos tener en cuenta. El primero de ellos, que ustedes tienen que empaparse para poder implementar esos cambios que nos están pidiendo bioseguridad, es la guía sobre la transporte de sustancias infecciosas de la OMS, versión 2021-2020. Ustedes consultan todos los documentos con ese nombre, los encuentran y los pueden descargar. Este se encuentra en inglés, hasta el momento no encuentro la traducción al español. El segundo es el manual de mantenimiento para equipos de laboratorio, que a pesar de ser viejito, es de la OPS del 2005, es bien útil para que ustedes también se penetre con todo lo que tiene que ver con metrología, con mantenimiento y con ingeniería biomédica. Otro documento es un documento que se llama Cabinas de Bioseguridad Biológica, uso de desinfección y mantenimiento de la Organización Panamericana de la Salud del 2002. Es un documento viejito, como pueden ver ahí la imagen, que se las puse pronto para que les sirva de guía. Todavía está incluso en blanco y negro, pero es un documento que realmente contiene lo esencial. Es más, es completo respecto a todo lo que tiene que ver con cabinas de seguridad, que ahorita estamos mencionando mucho. De pronto algunos de ustedes ya tengan desde hace mucho tiempo el manejo y el conocimiento, porque ya tienen dentro de su laboratorio, pero que a raíz de la exigencia, más o menos desde el 2020, de las cabinas de bioseguridad para COVID y para otras cosas, pues nos ha tocado estudiar más, y hay muchas dudas todavía entre la diferencia entre cabina de flujo laminar, cabina de seguridad, etcétera. Entonces les recomiendo de verdad que lo puedan revisar, y que las personas en su laboratorio, los técnicos, sobre todo los ingenieros, la conozcan. Este documento, entonces, al encuentro lo puedes cargar, yo les va muchísimo. Este también el siguiente documento es el manual de la Organización Mundial de Salud, que es la fusión del 2003, hace un documento bien quieto, y si ustedes aquí prueba de tuberculosis, desde las mismas los cultivos a las pruebas cultivales, también deben base a que se comience a científica aquí para todo lo que tiene. Otro documento más. Buenas tardes, estamos solucionando el problema de internet que tenemos en este momento. Que se nos pedía.
Ya creo que estoy de vuelta, no sé qué sucedió acá con el Sí, internet. ¿Me escucha? ya puede, ya estás de vuelta. Ujú. Ya. Bueno, qué pena. ¿Hasta dónde falló para poder repetir? ¿Hasta dónde escucharían? Desde el inicio de esta diapositiva empezaste a fallar. O sea, estos 4 documentos ya, ¿sí? Sí. Ujú. Perfecto, qué pena con ustedes. Entonces, vuelvo a abordar desde acá. Está este manual, el Manual de Bioseguridad de la CDC en su 6ª edición, que fue emitido en el 2020, muy reciente, muy reciente y por lo tanto actualizado en todo lo que tiene que ver post pandemia, que introdujo bastantes cambios en cuanto a bioseguridad. Sin embargo, todavía se encuentra en inglés. Y por último, documento, está este documento, para, a mi punto de vista, el más relevante de todos, es el Manual de Bioseguridad de la OMS en su 4ª edición, emitida en el 2020. ¿Por qué digo la más importante a mi punto de vista? Por varias cosas. La primera de ellas nos lo está exigiendo directamente estándares de calidad en su 3ª versión. Segunda, es muy completa, trae y abarca casi que contenido de lo que acabamos de mencionar. Y tercera, porque es tan completa que tiene incluso unas monografías que complementan todo el tema y nos va llevando el paso a paso. Entonces, es un documento que con seguridad ustedes tienen que descargar desde ya, empezar a conocer y a socializar con su laboratorio. Este documento desafortunadamente aún no está en español, pero tienen que empezarlo a trabajar. El documento no viene solito, el documento viene con 7 monografías que digamos que son de verdad un paso a paso de toda la información que ustedes tienen que tener en cuenta para implementar su sistema de gestión o todo lo que tiene que ver con bioseguridad en el laboratorio. La primera monografía habla de cómo realizar esa evaluación de riesgos que nos pide en cuanto a bioseguridad. El segundo habla del diseño y mantenimiento de los laboratorios. Tercero, cabinas de bioseguridad y dispositivos de contención primaria. Otro, equipo de protección individual, de contaminación y gestión de residuos, gestión del programa de bioseguridad, léanse de primeras porque se les va diciendo el paso a paso de cómo es que tienen que hacer la tarea que se está exigiendo, y el último de preparación de resiliencia ante brotes debido a todo lo que pasó con pandemia, que definitivamente no estábamos preparados y nos tocó trabajar bastante para poder cumplir con lo que se exigía y para poder protegernos nosotros y a nuestro personal. Entonces, aquí les dejo la tarea. El manual de bioseguridad lo pueden descargar de internet, al igual que todos sus anexos. Ustedes ponen el nombre y les aparece. Pueden descargar todos los anexos. Y el último, ya para cerrar, es el de procesos prioritarios. Este documento, o más bien este estándar, habla de todas las funciones que tiene el laboratorio dentro de la Red Nacional de Laboratorio, tanto en su control de calidad, en las asistencias técnicas, en la remisión de pruebas y muchas otras cosas. La novedad no es tan complicada porque consiste en que hay un nuevo requisito, que es el 6.2, donde se menciona específicamente que el laboratorio debe dar cumplimiento a la resolución 561 del 2019, y eso se resume en que el laboratorio está obligado a estar inscrito en la Red Nacional de Laboratorio y a inscribir todas las pruebas de control de interés en salud pública y de control sanitario que realiza. Con este estándar ya terminamos. Pido disculpas si hablé un poquito rápido porque es un tema denso. Abordamos, como les mencioné, solamente los cambios principales que se han llevado a cabo en este año respecto a la versión anterior de los estándares y a la inscripción nacional de los laboratorios de la red nacional. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.